Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y nos encontramos en este torneo online criptomoneda, iba a decir CryptoCup, que también va en torno a las monedas que van a ganar o a las criptomonedas que van a ganar y parte del premio pues es en metálico o en dólares y parte del premio es en estas criptomonedas y nos situamos en el tercer día de preliminares ya finalmente en la ronda o partida número 13. Por un lado tenemos con piezas blancas a Anish Giri y por otro lado con piezas negras a Jan Nepomniachtchi. La partida, como podemos ver, ahora se encuentran en la ronda número 15, por lo tanto Anish Giri ya está completamente clasificado y Nepomniachtchi se está jugando el pase en estos momentos. Como vemos, ya han terminado la ronda número 14, Nepomniachtchi está en la posición número 9 y ahora estaría fuera de esos 8 jugadores que pasan a jugar los cuartos de final. Por lo tanto, de alguna manera muy importante esta partida para Jan Nepomniachtchi y el final es algo sorprendente, como nos comentaba Sun Sundaba en uno de sus mensajes recientemente, y además ya aprovecho para agradecerle el comentar que subiese esta partida al canal porque tiene un final bastante curioso. Por lo tanto, vamos con el principio, con este D4 por parte de Anish Giri, caballo F6 y tras C4 la partida continúa con este G6. Caballo C3, jugadas de desarrollo, todo teoría y tras este D5 entramos en la defensa Grunfeld. Tras la captura entramos así en la variante del cambio, caballo por D5 y aquí se juega en la posición E4. Todo esto es teoría, se está atacando al caballo, hay varias opciones, llevar el caballo a B6, volver a F6, pero lo más común o lo más jugado es continuar y capturar en C3. B por C3, como vemos las blancas ya han montado una estructura bastante interesante y fuerte en el centro y por parte de las negras es debilitar en dicho centro y disputárselo con ataque por parte del alfil en G7. Normalmente en alguna línea hay, y como vamos a ver en esta partida, una ruptura en C5, posteriormente un caballo C6 para meter presión en el punto de D4, etc. Es lo que vamos a ir viendo a continuación: alfil G7, caballo F3, jugadas de desarrollo y tras este 5, ruptura central, la partida continúa con torre B1. Es verdad que aquí podríamos pensar que las blancas podrían capturar en C5, pero tras esta captura por parte del alfil en C3 se está dando jaque y después se podría capturar la torre en A1. Por lo tanto, de ahí que tras este C5 por parte de las negras, Anish Giri juegue este torre B1 y así se retira de esta casilla tan peligrosa que de alguna manera ya puede dominar el alfil de casillas negras. Tras estos movimientos viene el enroque en corto, alfil E2, jugadas de desarrollo y tras jugarse caballo C6 se está metiendo más presión en el punto de D4 junto con el peón y el alfil e incluso la dama, pues la partida continúa con este D5. Ahora es el caballo el que está atacado. Podríamos pensar por qué no capturar ahora en C3. Es verdad que damos un jaque, ya nos está atacando a la torre en A1, pero tras jugarse un alfil de 2 y las capturas, pues podríamos llegar a esta posición en el que hay bastante igualdad, no pasaría nada. Es por eso que tras este D5 se retira el caballo a esta posición a E5 y tras los cambios de caballos se juega alfil por y dama de 2. Ahora este alfil estaba atacando a este alfil, a este peón hay que defenderlo y tras estos movimientos dama a 5 con doble ataque sobre el peón, por lo tanto hay que hacer algo y aquí Anish Giri juega este torre B3. Defiende una vez más al peón de C3 y la partida continúa con este E6. De alguna manera Nepomniachtchi pues ya está disputando este centro y este peón que tiene adelantado Anish Giri y tras estos movimientos primero se juega este F4, se expulsa al alfil que vuelve a G7 y tras C4 de alguna manera cimenta o refuerza este centro que tiene las blancas en la posición. Además, pues podría haber cambio de damas, aunque en esta ocasión Nepomniachtchi se retira y se va con la dama a D8. Es en esta posición en la que entramos en una nueva partida y tras estos movimientos más jugadas de desarrollo. Este alfil B2 indica que hay que cambiar alfiles de casillas negras, interesado Anish Giri, ya que tras el cambio pues de alguna manera
manera se elimina a este defensor natural que tiene Nepomniachtchi. Por lo tanto, y en caso de que las negras no capturasen en B2, lógicamente Anish Giri podría recapturar, ya que retirar al alfil de esta diagonal pues también podría ser un error. Por lo tanto, torre por B2 tras E5 en la posición, una jugada muy interesante por parte de Nepo. Se intenta romper con el centro y el tema es que aquí podría ser mejor no capturar, ya que tras esta captura de un peón que está sin defender, las negras podrían activarse con este dama h4 jaque, rey f1 y ya no habría enroque para las blancas, dama por e4 recuperando un peón y tras dama c3, por ejemplo, siguiendo una de las líneas, por supuesto, se defiende este peón de e5. La línea podía continuar con un torre 8, alfil f3 atacando a la dama y tras la captura nueva de un peón por parte de las negras se cambian las damas en e5 y de alguna manera pues hay cierta igualdad. Por lo tanto no quieren entrar en esa línea. Aquí Anish Giri finalmente enroca a su rey, estamos hablando de la jugada número 18 y tras este movimiento se juega dama de 6. Ahora Nepomniachtchi añade un defensor al peón de e5 y aquí Anish Giri decide adelantar su peón a f5. Es un movimiento muy interesante, además tienen que hacer algo las negras con este peón, ya que si por ejemplo juegan un b6 para reforzar la defensa de este peón, que de momento además no estaría atacado, pero por hacer algún movimiento aleatorio y ver rápidamente esta línea, se puede jugar f6, el peón está defendido por la torre, por tanto la dama no puede atacar o capturar y también habría opciones por parte de las blancas en jugar un dama h6 y poder incluso dar mate. Por lo tanto, en esta posición se juega g por f5, se estropea la estructura de peones y tras e por f5 en la posición se juega f6. Se bloquea el paso o el adelanto, ¿no?, de este peón hacia casillas en la sexta fila de las blancas y tras estos movimientos Anish Giri juega este torre b3 con muchísima intención colocando o queriendo colocar la torre en g3. Aquí Nepomniachtchi juega este alfil de 7, desarrolla finalmente también este alfil que de alguna manera tampoco tiene muchos movimientos como veíamos en la partida anterior y es verdad que tras este movimiento se está dejando este peón de b7, pero en caso de capturarlo al menos ahora en esta posición esta torre ya no está pues preparada para entrar en G3. La idea es capturar piezas, etcétera, pero desde luego que antes está el ganar la partida. Por lo tanto, de momento Anish Giri no está interesado en ese peón y la misma continúa con dama h6. Aquí también hay una línea ganadora para las blancas, aunque ya en la posición tiene ventaja y este dama h6 tampoco es malo. Vamos a verla muy rápidamente, ya que podría continuar con este alfil h5, alfil e8 para cambiar alfiles y aquí se jugaría dama h6. Tras esta captura por parte de las negras se puede jugar torre g3 primero con jaque y si el rey, por ejemplo, viendo una de las líneas, se retira f7, torre g7 con nuevo jaque, rey e8 y es ahora cuando se recupera la pieza perdida. Además se está dando un jaque, el rey puede venir a d8 y tras esta captura, ahora sí, por parte de la torre en b7, pues las negras estarían sufriendo bastante. Se podrían doblar torres en la columna B, también hay algún tipo de entrada por parte de la dama y de alguna manera están mejor en la posición y ganando la partida. Por lo tanto, tras estos movimientos, esto no ocurre, tampoco este torre por b7 y sí este dama h6. Se activa la dama, está en el flanco de rey y aquí lo que hace Nepomniachtchi es jugar este torre f7. Su idea es llevar el rey h8, torre g7, doblar torres de alguna manera, pues poner una estructura en torno al rey y también tener sus opciones en g2. Por lo tanto, aquí en la posición ahora sí que se juega este torre por b7, podríamos pensar por qué no ahora este alfil h5, pero tras torre g7 de alguna manera las blancas pues ya han llegado tarde, ¿no? Por lo tanto, torre por b7 y la partida continúa con torre g7. Posteriormente, y viendo un poco los planes que tiene Nepomniachtchi, es verdad que Anish Giri está apretando en la posición, pero tampoco de una manera definitiva. Por lo tanto, vamos a ver cómo Nepomniachtchi ahora se va
activar, ¿no? La partida continúa con este alfil F3 para llevar el alfil a E4 y defender este peón. Es verdad que tras este alfil F3 ya no se defiende este peón de F5, pero tampoco se debe capturar, ya que tras ese movimiento las torres se conectan en G7 y hay opciones de mate en una jugada. Por lo tanto, tras alfil F3, la partida continúa con rey H8 y tras alfil E4, esta continúa con torre a G8. Se han doblado finalmente torres, se toca el punto de G2, de momento defendido por el alfil, y es verdad que se ha dejado de defender este peón de A7. Por lo tanto, aquí Giri aprovecha para capturarlo, pero es lo que estaba esperando seguramente Nepomniachtchi de alguna manera, ya que permite esa activación que estábamos comentando y es por parte de la dama, ya que tras dama B6 se ataca la torre y además esta no puede venir a la primera fila. Es verdad que las blancas, gracias a estas dos capturas finales, han conseguido un peón pasado, pero vamos a ver cómo continúa la partida. Torre A3, dama B2 y tras este movimiento esta es la idea de Nepomniachtchi, llevar la dama D4, capturar el alfil y bueno, pues ir haciendo daño en la posición, ¿no? Además está atacando a la torre, por lo tanto hay que hacer algo con ella. Esta se retira a G3, dama D4 con jaque, el rey se retira a H1 y dama por E4. Por lo tanto, las negras cuentan con una pieza de más, pero es verdad que la posición pues está bastante igualada, pero de alguna manera tampoco tiene mucha fluidez las piezas negras. Acabo de decir que se están activando, pero todavía hay que ganar la partida para un bando o para otro. Por lo tanto, Anish Giri aquí aprovecha también para capturar en F6, dama por C4 y además se está tocando para mate en F1. Por lo tanto, se retira la torre, se lleva la columna abierta en B1 y tras estos movimientos se juega en la posición alfil E8. Y esta jugada de alguna manera pues no es del todo correcta. Anish Giri aprovecha para cambiar torres y aquí tiene la oportunidad de ganar la partida. No obstante, se juega este dama F8, jaque. Se repiten movimientos hasta que llega un momento que termina la partida por tablas por repetición y es una auténtica pena porque hay varias opciones que vamos a ver muy rápidamente y además son muy bonitas. El tema es que aquí Anish Giri y Nepomniachtchi contaban con 10 minutos y 8 minutos aproximadamente en el reloj, por lo tanto tenía tiempo para pensar. Es verdad que Anish Giri, como veíamos, y ya está en segunda posición, está más que clasificado y Nepomniachtchi pues ante esta posición pues mejor ganar medio punto que perderlo, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera Anish Giri, como comentaba Sun Sundava, es una partida perdida para él. Vamos a ver las opciones que tiene, que son, como decía, muy bonitas y todas pasan por capturar en E5. Tras esta captura se ataca el alfil de E8 y aquí podemos ver varias posibilidades. Por ejemplo, retirar el alfil a F7. En esta posición se juega torre B8 con jaque, las blancas tienen que estar apechugando ya que si no puede haber temas de mate en la primera por parte de las negras y tras retirar el alfil por ejemplo a G8 vendría esta nueva captura. El tema es que no puedes capturar con la torre ya que está clavada por la dama y tras rey por G8 tienes mate en E8 con la dama. Por lo tanto esa sería una opción. Tras nuevamente esta captura en E5 y aquí podríamos por ejemplo colocar dama por E5, a ver, perdón, dama por E5 y aquí podríamos jugar por ejemplo un dama A4, así no movemos el alfil, lo defendemos, pero el tema es que aquí tienes este F6 y la idea de este F6 es controlar esta casilla, la torre se tiene que retirar y si se retira F7 tienes este torre E1, por lo tanto dama y torre ahora tras capturar primero con la dama el alfil, recapturas con la dama y finalmente la torre da el mate, ya que este peón cubre la salida de escape del rey. Por lo tanto, aquí no se puede hacer prácticamente nada y si las negras juegan este torre F8, adelantas el peón y es un mate muy bonito. El mate lo da la dama y el rey tampoco puede escapar, ya que el peón también controla la casilla de G8. Y por último, aunque hay alguna opción más, pasa por este dama por E5 como comentábamos y aquí
Habíamos visto este alfil F7 que no funciona, dama A4 para defender el alfil que tampoco funciona, y aquí podríamos retirar el alfil a B5. Además está defendido por la dama, también se está bloqueando que la torre tenga contacto en B8, pero aquí directamente se juega F6, se ataca la torre, esta se retira a F7 para bloquear, y tras jugar, por ejemplo, un dama B8 con jaque, pues hay que defenderlo. Se puede defender primero con el alfil. Lógicamente vuelves a dar un jaque, ahora con la torre das un jaque y es mate, ya que lo da la dama y el peón siempre está ahí presto para colaborar. Por lo tanto, una partida un tanto curiosa y vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo y estamos en contacto. Hasta luego.